compartir con todos ustedes. Saludo con mucho gusto a todos los que nos están viendo a través de redes sociales, ya que estamos en vivo, así que ojo, todos estamos ahorita en redes. Saludo con mucho gusto también a los maestros que tuvieron bien a venir con nosotros y sobre todo a mis amigos aquí, compañeros de mesa, al maestro Carlos, al maestro Marco, al juez Rubén. Qué gusto poder compartir con grandes hombres, pues este tema que nos trae el día de hoy, que son los retos del sistema penal en la actualidad. Y fíjense que quisiera iniciar con ustedes con una reflexión, una frase que al estar leyéndola en uno de los libros pues, que ustedes saben de derecho penal más comunes de este experto y grande del derecho penal que es Zaffaroni, y él nos dice que el peor delincuente es aquel que usa la ley para cometer injusticias. Y creo que con eso pueden vislumbrar ustedes cuál es el primer reto del derecho penal del que voy a platicar con ustedes el día de hoy. Y para eso voy a necesitar mucho de su ayuda, así que quiero que me digan y puedan levantarme la mano, ¿quién de ustedes ha sido víctima de un delito? ¿Han sido robados en el transporte público, violentados de alguna forma psicológicamente, físicamente? Pero levántenla bien para verlos. Ahora quiero que se volteen a ver, voltéense a ver quién tiene la mano levantada en este auditorio. ¿Ok? Bájenla. Y ahora quiero que levanten la mano quién de ustedes ha denunciado ese delito. Es decir, me robaron en el transporte público, maestra, ya fui y presenté mi denuncia. ¿Quién lo hizo? ¿Ok? Si se dan cuenta, las manos empiezan a hacer menos. Pueden voltearse a ver, levanten su mano y voltéense a ver para que ustedes mismos se den cuenta de cómo este índice va bajando. Y esto es parte de lo que voy a hablar el día de hoy. Primero, respecto de los delitos denunciados. ¿Ustedes sabían que en nuestro país únicamente el 10% de los delitos se denuncian? Es decir, de los delitos que se cometen todos los días, únicamente el 10% llega a una agencia del Ministerio Público. Ahora, eso no lo digo yo, no me lo estoy inventando. Toda esta información que les voy a platicar el día de hoy está en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del 2024, es decir, prácticamente recién salidita. Y este análisis que hacen se hace del 2023 y nos dice que entonces aproximadamente el 92% de los delitos o no hubo denuncia, ojo, no se inició carpeta de investigación. Y entonces el primer reto al que nos vamos a enfrentar es a la procuración de justicia en nuestro país. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes ha ido a alguna agencia del Ministerio Público? Bueno, los que aquí son abogados penalistas dicen, los maestros que tengo aquí me están levantando la mano, ¿no? Pero fíjense que esto lo comento y para los que nos están viendo en redes sociales, porque muchas de las veces tú tienes la iniciativa de ir a denunciar, pero ¿qué sucede cuando llegas a la agencia del Ministerio Público? Te salen con el famoso, aquí no es, ¿no? Mejor vete a tal fiscalía o mejor no te toca esta coordinación, vete a la calle que está en tal lado o vete al búnker a denunciar. Muy frecuentemente sucede aquí en la Ciudad de México. O si somos mujeres nos dicen, no, ¿sabes qué? Aquí no te toca, mejor vete a un centro de justicia especializado para la mujer. Pero ojo, les tengo noticias a todos. Cualquier agencia del Ministerio Público está obligada a iniciar la denuncia, a escucharte respecto de los hechos que se consideran delito y a empezar con una carpeta de investigación. Pero ¿a qué otro factor nos enfrentamos aquí en nuestro país? Que ya que superaste esa primera barrera, ese primer obstáculo de que te aceptaron y te van a escuchar y van a iniciar con tu carpeta, viene todo el tiempo que se van a tardar para empezar con la carpeta. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque no nada más eres tú, pues ya tenemos una fila, ¿no?, de gente que también quiere iniciar con su denuncia. Ya tenemos también a los policías que están esperando, los remitentes que están esperando que se inicie otra carpeta de investigación por casos de flagrancia.
Entonces nos empezamos a enfrentar a este tipo de retos dentro de la Procuración de Justicia. Y ojo, aquí les voy a dar un tip porque no nada más se trata de decir todo lo malo que sucede. Sin ustedes que nos están escuchando en vía Facebook a través de la página de la Facultad de Derecho, los que nos están escuchando a través de redes sociales y los que tenemos aquí, quiero que sepan que ustedes pueden hacer su denuncia también de dos formas. Una, en línea, que en nuestra Ciudad de México ya se puede, y dos, por escrito. Es decir, si no tienen la oportunidad tal vez de contratar a algún abogado en ese momento, ustedes mismos abran un Word, empiecen a escribir los hechos que ustedes consideran delito y pueden llegar a la Fiscalía y presentarlo. Y entonces el Ministerio Público tendrá que hacer un análisis de esos hechos y verificar si es un delito o no, y si consideran delito, iniciar con la carpeta de investigación. Estos son dos primeros tips que les voy a dar. Pero ¿qué sucede? También, otro punto importante, cuando nos enfrentamos a un tema donde es una víctima tal vez de un delito sexual. En este tipo de delitos o una víctima indirecta por un homicidio o por un feminicidio, ¿qué sucede en ese momento? Pues las personas en ese momento están sufriendo psicológicamente o físicamente, hay una afectación constante. Y luego imagínense que esa persona le dicen, ok, narra los hechos ante el Ministerio Público y luego vuélvelos a narrar ante el psicólogo y luego vuélvelos a narrar ante el policía de investigación y luego vuélvelos a narrar ante el médico que te va a revisar y va a hacer tu certificado de estado psicofísico. Nos enfrentamos a algo que nosotros en el derecho conocemos como revictimización, que es estos momentos en los que la víctima tiene que volver a estar viviendo constantemente el hecho delictivo para que durante el proceso penal se pueda tomar en consideración esos datos de prueba en un primer momento y poder llegar a judicializar nuestra carpeta de investigación. Entonces, con lo que quiero concluir ahorita esta primera intervención que voy a tener es reto 1, la procuración de justicia, porque después voy a hablar de la impartición de justicia, la procuración de justicia en este momento, que son esas personas que se dedican a perseguir y a investigar los delitos. En este primer punto, específicamente los ministerios públicos. Y voy a cerrar esta intervención platicándoles de un tema que para mí es uno de los más importantes y que seguramente mis compañeros van a coincidir, que es el de la cifra negra. ¿Alguien sabe aquí qué es la cifra negra? Suena oscuro. La cifra negra es esa cantidad, esos números, esa cifra que se tiene que no se conoce oficialmente. Es la no oficial. La que es percibida por la sociedad, la que es investigada por nosotros que nos gusta esta parte del derecho penal y de estar haciendo investigaciones sociales, esa es la cifra negra, ese número que no es oficial, que no se registra, que no se reporta. Aquí les puse una estadística, un mapa tomado de esta encuesta nacional, donde se establece el número de cifra negra en cada uno de los estados de nuestro país. Como pueden ver, pues los más moraditos son los que mayormente tienen cifra negra en nuestro país, es decir, ese porcentaje de delitos que no van a ser captados por ninguna de nuestras autoridades. Y posteriormente, en mi siguiente intervención, para que no se vayan los que siguen aquí, los que me siguen escuchando a través de redes sociales, quiero que sepan que vamos a platicar de la impartición de justicia y de las principales causas que vamos a tener de impunidad. Pero hasta aquí voy a cerrar mi primera intervención. Gracias. Agradecemos mucho a la maestra Shareni por esta primera intervención que, como ella mencionó, va a tener una segunda más adelante, y le agradecemos mucho por habernos introducido en esta causa. Dependiendo de la fuente, normalmente se establece tanto entre criterios nacionales e internacionales que el nivel de impunidad en México es por arriba del 90%. O sea, el nivel de impunidad por arriba del 90% entre delitos que no se denuncian, carpetas de investigación que no son judicializadas y delitos que terminan por no tener una sentencia. Esto es un problema que la reforma judicial sin duda no va a solucionar porque no contiene
contempló el elemento fundamental que eran las fiscalías. Pero bueno, para seguir hablando de este tema trascendental, vamos a darle la bienvenida al juez Roberto Pozán Tornero, que evidentemente es licenciado y maestro en Derecho, también tiene una especialidad en formación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, además de múltiples cursos y diplomados, y naturalmente tiene una carrera judicial muy larga que comenzó desde prácticas judiciales, técnico judicial, notificador judicial, secretario proyectista, secretario de tribunal, hasta llegar a la actualidad que es juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio con sede en el Reclusorio Norte. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, estimado maestro, maestra Shareni, maestrazo. Estoy muy agradecido por esta invitación. Estos temas son muy trascendentes. La verdad es que es innumerable el tema, retos actuales del sistema penal. Híjole, hay muchísimos retos. Vino la reforma al Poder Judicial de la Federación, vino la reforma a la Guardia Nacional, y por ahí no han habido al menos algunos movimientos, y coincido absolutamente con mi estimada maestra Shareni en el sentido de la Procuración de Justicia. ¿Qué ha pasado con la Procuración de Justicia? Pues parece que no se ha reformado, porque viene toda una reforma estructural al Poder Judicial de la Federación donde hay que mover a todos los jueces por las razones que sean, pero no ha habido en realidad algún cambio esencial en la Procuración de Justicia. Y en la experiencia que yo tengo como juzgador federal, un poco menos de un año, Reclusorio Norte, llegan muchísimos asuntos, como mi querido y tocayo juez federal César Roberto, que él está en el sur, y llegan muchísimos asuntos. ¿Y qué pasa? Que en la práctica nos damos cuenta que las carpetas de investigación vienen mal integradas, actos de investigación realizados con violaciones a derechos fundamentales, órdenes de cateo ejecutadas sin seguir todos los lineamientos legales, normativos, los criterios de la Corte. ¿Y eso en qué desencadena finalmente? En que cuando a los jueces les presentan un asunto de esta naturaleza, pues tengamos que emitir fallos absolutorios, sentencias absolutorias, autos de no vinculación a proceso. ¿Por qué? Porque también tenemos un deber constitucional de garantizar los derechos humanos de las personas. Entonces, si vemos que una persona la sacaron de su casa a golpes sin orden de cateo, pues evidentemente va a haber una violación a derechos fundamentales que no podrá ser reparada en la mayoría de los casos por ninguna vía. Entonces, a lo que yo apuesto, ¿cuál es un gran reto actual en términos generales? La profesionalización. ¿De quién? De las policías. ¿De quién? De los agentes del Ministerio Público. Y a mí me gusta mucho dar algunas conversaciones o conversatorios con alumnos porque es el semillero. Ustedes van a ser los futuros ministerios públicos, los futuros jueces locales, los futuros jueces federales, los futuros abogados brillantes que van a impedir todo este tipo de atropellos. ¿Y qué pasa? Quiero hablar acerca de la experiencia que yo he tenido ahí, cómo la he vivido. Pues resulta que las fiscalías presentan asuntos, y me voy a referir a uno en particular. Presentan asuntos donde supuestamente una persona le encuentran un arma, acusada por un grupo de vecinos de que había segundos antes lesionado con un arma de fuego a una persona al punto que le había privado de la vida. Entonces, aparentemente hay una persona que está relacionada con el homicidio de una persona. Pero pasa que regularmente quien comete esos hechos, pues se esconde. Pero las policías, con el ánimo de detener a esas personas, cometen atropellos, cometen violaciones a derechos fundamentales. Fácil, se meten a su casa, lo sacan, le dan unos golpes, se lo llevan detenido y mienten ante la gente del Ministerio Público. Llega la policía, oiga, le dice al Ministerio Público, ¿cómo estuvieron los hechos? En corto, antes de que inicie la investigación. No, pues la verdad nos metimos a la casa, lo sacamos, le dimos unos trancazos y lo tenemos detenido y por ahí nos encontramos una pistola y pues aparentemente es el arma homicida. Parecería que el fin último está justificado, caray, hay una sospecha al menos de que habría matado a alguien, pero en realidad no es factible que el Estado cometa este tipo de atropellos. Y yo siempre digo algo en mis audiencias, si una persona va a tener que ser vinculada a proceso, que vaya a lo mejor vinculada a proceso. Si una persona va a tener que ser no vinculada a proceso, sin que tiemble la mano no hay que vincularla. Si hay que condenarla, sin que tiemble. Si hay que absolverla, de la misma manera. Entonces, estos policías, por ponerles un ejemplo, porque tengo muchos casos que contarles,
mienten ante la gente del Ministerio Público y el Ministerio Público dice, bueno, pues quizás si fue este cuate, vamos a armar la forma en que lo detuvieron. Vayan a decir, cuando les tome su entrevista, que pues llamaron a la policía, recibieron un llamado a la policía, ustedes llegaron y un grupo de vecinos le dijeron que ya iba corriendo la persona que había lesionado a este sujeto junto con otras 3 personas, digan que los alcanzaron, que los detuvieron afuera de una casa y que finalmente fueron reconocidos por el grupo de personas. ¿Qué pasa? Que en realidad está armado. En realidad está armado y esos asuntos, pues quizá en una fase como es la vinculación a proceso, asumo que ya varios han tenido sus clases de derecho penal, pues no necesitas más que una razonabilidad y una probabilidad de que tal vez estos sujetos fueran. Entonces en esa fase del proceso un juez puede decir, bueno, pues quizás sí, y ante la duda, pues vincúlalo, ¿no? Casi. Pero llega a una etapa ulterior de juicio y hay una máxima que se debe estar probado más allá de toda duda razonable que estos cuates fueron. ¿Y qué significa esto de más allá de toda duda razonable? Pues que esté casi al punto de ser la certeza, de ser una verdad para cualquier persona. Entonces llega y a través de los contrainterrogatorios que les formulan muchos abogados muy relevantes, gracias, ya casi me estaban sacando fuera, 5 minutos más. Llegan estos asuntos, es claro que en el contrainterrogatorio empiezan a caer en contradicción y los juzgadores nos damos cuenta, a ver, ¿cómo va a ser posible que si acabas de matar a una persona te haya dado tiempo de que se juntara un grupo de 10 personas, que hubieran llamado a la policía, que la policía llegara y que cuando la policía llega los vean correr a 100 metros? ¿Alguien en realidad con una lógica inferencial mediana puede creerles? No, lo que pasa es que los asuntos están armados. Tristemente, no todos, desde luego. Hay asuntos que están muy bien hechos, me ha tocado conocer fiscalías especializadas muy buenas y por esa razón, porque están especializadas. Entonces yo apuesto a la especialización de los policías, que enseñan a los policías cómo hacer una detención. Si finalmente el cuate se les va, por decirlo de alguna manera, a pelar, bueno, hay otras técnicas de investigación, cateen la casa, por ejemplo, intervengan números telefónicos, entre otras cuestiones. Entonces, esta primera intervención es solo para darles un ejemplo de cómo podría ser perfeccionable esta investigación de los delitos, que ahora, conforme al 21 constitucional, ya no solo está a cargo de las policías, de la gente del Ministerio Público, sino de las policías, pero más grave, ahora con la reforma a la Guardia Nacional se incorpora la Guardia del Ejército y va a tener facultades de investigación. Y esto es gravísimo y lo platicaríamos más adelante. Muchas gracias. Le agradecemos mucho al juez Roberto Pozán porque naturalmente también nos plantea un panorama muy complicado, sobre todo respecto de las actuaciones que van a tener las nuevas personas que ocupen las plazas judiciales, cuáles van a ser los criterios que van a utilizar y hasta dónde se van a respetar tanto las obligaciones internacionales como las obligaciones en materia de derechos humanos. Por ejemplo, las fuerzas militares no pueden bajo ninguna circunstancia realizar labores de investigación. Su labor es excepcional, según sentencias propias contra México. No debería haber prisión preventiva oficiosa, según sentencias propias contra México. Entonces, ¿hasta dónde el Estado mexicano va a extralimitarse en su respeto a los derechos humanos y cuánta responsabilidad internacional nos va a acarrear eso en el futuro? Vamos a continuar ahora con la intervención del maestro Marco Antonio Madrigal Ortega, que por supuesto también es licenciado y maestro en Derecho por nuestra Facultad de Derecho, donde se ha desempeñado como catedrático en múltiples materias, principalmente en relación con el derecho procesal, tanto civil como penal. Además, se ha desempeñado como litigante, generando incluso algunos precedentes importantes, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en relación con medidas de protección, sobre todo en derechos de las víctimas. Y además es miembro de múltiples colegios de profesores y de abogados en México. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues trataré de ser breve y de alguna manera dar mi opinión o alguna respuesta. Estaba escuchando con mucha atención a la maestra Shareni en relación a la actuación del Ministerio Público, también con mucha atención al maestro Roberto en relación a la actuación de los operadores
jurídicos y judiciales. Y trataba de recapitular, iba a empezar yo con otro punto, pero bueno, tomando en consideración esto, reflexioné. No recuerdo en qué momento los licenciados brincaron a ser doctores y maestros y supermaestros y máster y 3 máster y estudiando en Argentina y en España y en Chile y en Colombia y en Washington, no lo sé. Lo que sí sé es que pululan las escuelas de derecho. Ojo, escuelas, no universidades. Les agradezco mucho que estén aquí porque justo es una casa de estudios, la máxima. Estaba platicando con mi querido amigo y maestro de una foto que nos tomaron cuando recibí mi reconocimiento por 15 años de docente. Pues no es sencillo. Si nosotros vemos, vi algunas escuelas, digo, Tzicajú, Indecaf, Cecihut, la escuela hasta de Carbonell, ahora ya tiene la escuela también la barra libre de abogados. Y yo dije, voy a revisar en la SEP a ver si tienen su reconocimiento, ¿no? Su autorización, y sí la tienen. Y pensé, antes sacaban las cédulas en Santo Domingo, las cédulas falsas. Hoy ya no es necesario, ya las venden en la central de abastos del comercio de las profesiones. Realmente, ¿quiénes llevan a cabo esos planes de estudio? ¿Quiénes definen los temas? Si yo muchas veces critico, y lo he de decir con honor a mi ideología, los planes de estudio y propongo sendos cambios a estos programas de estudio, imagínense los planes de estudio de estas escuelas, ¿no? ¿Quiénes son los maestros que tienen esa planilla de profesores en esas escuelas? O sea, el ser licenciados en Derecho no nos da la categoría de maestros, ¿eh? Y de repente veo en mi ejercicio profesional que ya todos son doctores y ya todos son maestros y ahí sí reviso y salen de estas escuelas. Salen de estas escuelas. Incluso tengo conocimiento de escuelas que se han creado ad hoc justo para poder otorgar estos niveles académicos, que evidentemente son muy cuestionables. No hay supervisión, ni siquiera supervisión de la asistencia. Quiero decir, y evidentemente no daré nombres, hay un político que estudió conmigo en la maestría, yo nunca lo vi. Y eso sucedió aquí. Ahora imagínense en esas escuelas, pues por supuesto que está inflado. Yo recuerdo que se habló mucho acerca de Salinas de Gortari, que con la finalidad de obtener beneficios económicos a través de préstamos internacionales, aperturó distintas escuelas para que nuestro México tuviera un nivel de educación y de estudio más alto. Bueno, pues ahorita estamos en ese supuesto, pero todavía rebasado, ya no solamente a nivel técnico, sino a nivel profesional. Imagínense los doctores. ¿Qué trae como consecuencia esto? Pues lo que nos han dicho nuestros dos ponentes, ministerios públicos que no tienen ni idea de lo que van a integrar y evidentemente se genera corrupción, ¿no? Operadores jurídicos que no tienen ni idea. Ahora déjenme decirles, me estaba recordando, existe una licenciatura en policiología para los policías. Si ustedes revisan, habrá, y seguramente así lo es, muchos policías que son licenciados en policiología. ¿Quién llevó esos planes de estudio? ¿Cómo los llevó? Pues si vemos todos los días el ejercicio profesional, ¿no?, que tienen estos elementos. Entonces me parece que uno de los principales problemas es la falta de capacitación y formación en evidente de todos los operadores jurídicos, de todos.
hay un gran descontrol de la profesión. ¿Cuál sería mi propuesta? Que la Secretaría de Educación Pública y evidentemente también esta universidad regulara, supervise los planes de estudio, revise la regulación sobre las credenciales de los maestros y de los ponentes para que se hiciera una certificación, y ahí sí, a lo mejor soy arbitrario, ¿no? Me gustaría cada 2 años. Si no pasas el examen cada 2 años, se te suspende el ejercicio profesional de tu cédula para obligarte a estar actualizado, ¿no?, en las distintas áreas en las que te vayas a desarrollar. Bueno, esa es mi idea. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo la intervención del maestro Marco Madrigal. Sobre esto, recomendarles el libro del doctor Juan Jesús Garza Onofre, No estudies Derecho, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que precisamente hace un análisis de cómo han explotado en los últimos años la cantidad de escuelas de derecho y que te titulan incluso en 2 años, a veces en menos, a veces en un día. Ya lo vimos con un fiscal. Entonces, eso es una problemática. Y no solo porque van a llegar al Ministerio Público, sino porque ahora solo te piden el título y ningún otro requisito para ser juez. Incluso te piden el 8 y por ahí hubo cierto político que no tenía 8 en la licenciatura, pero sí en la maestría. Y aunque la Constitución establecía que tenías que tener 8 en la licenciatura, impugnó ante el Tribunal Electoral. Evidentemente le dijeron que no, pero… Entonces, si no puedes entender un texto constitucional que se entiende por literalidad, según su propia reforma, pues ¿cómo quieres hacer otro tipo de cosas, no? Entonces, es una problemática sin duda. Muchas gracias al maestro Marco Madrigal y regresamos nuevamente con la maestra Shareni. Bien, gracias. Pues lo prometido es deuda. Fíjense que vamos a regresar a platicar tomando en consideración lo que dijeron mis compañeros de mesa, excelente y que coincido. Fíjense que parte del derecho penal es la política criminal. Y por eso les traje aquí a ustedes una gráfica tomado de donde ya les había comentado de esta concepción que tenemos de impunidad en nuestro país derivado de todos estos supuestos. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, tenemos que el 22.7% de la población que fue entrevistada considera que las autoridades están coludidas con los delincuentes. El 15.5% que las policías no detienen a los delincuentes, el 14.4% que los jueces liberan a los delincuentes, el 14.4% también la falta de denuncias, el 12.4% relacionado con lo que ya decía mi amigo Marco, de que los agentes ministeriales no investigan delitos, no están capacitados para eso, 12.4% dice que la ciudadanía ya no confía en las instituciones para la procuración de justicia y el 8.2% pues la falta de recursos económicos que tiene cada una de las instituciones y que bueno, es un problema que ya todos sabemos que sucede aquí en nuestro país. Pero ¿por qué voy a esto con el tema de política criminal? La política criminal es parte de la política social y el día de hoy les voy a recomendar este libro, no es comercial, pero es un libro de una de mis mentoras, la doctora Nieves Sanz Mulas, doctora de España, que hace un pequeños análisis respecto de política criminal global y dentro de lo que determina este libro es el Estado va a tratar de cumplir nuestras necesidades básicas. Pero para que la concepción o que la forma en la que nosotros podamos percibir que verdaderamente se están cumpliendo esas necesidades básicas y cuáles son las causas de los conflictos sociales actuales, es decir, lo que estamos debatiendo aquí, lo que está sucediendo, esta gráfica que les estoy presentando de concepción de impunidad también está alterada. ¿Y a qué voy con que está alterada? El Estado, como tal, ustedes saben, que ejerce diferentes tipos de mecanismos de control, conforme lo establece la política criminal. Y uno de los mecanismos de control es el control informal. Y ese control informal se hace a través de los medios de comunicación. Es decir, nosotros podemos tener una percepción de lo que es bueno o lo que es malo conforme los medios de comunicación nos vayan informando o conforme el medio de comunicación que nosotros consultemos. Aquí tenemos un claro ejemplo de algo que seguramente ustedes han escuchado en redes sociales, que es el caso Fofo,
y que fue el caso Marian en su momento. Si ustedes recordarán, cuando vino el tema del Fofo Márquez, los medios de comunicación se fueron sobre el Fofo Márquez y ustedes nada más veían en televisión, en radio, en TikTok, en redes, los momentos en el que el Fofo se burlaba de la ley, los momentos, el video que sucedió cuando golpeó a esta persona, a esta víctima. Y toda esa primera parte mediática, ustedes la veían en redes. Y esto nos generaba a cada uno de nosotros una opinión. Había gente que estaba a favor de que se tipificara el delito como tentativa de feminicidio. Había gente que decía, no, es que eso no es una tentativa, son lesiones. Pero siempre dependía de qué, primero de la preparación que cada persona tuviera y segundo, de lo mediático que el medio de comunicación nos transmitiera. ¿Y por qué lo comparo con el caso Marian? Porque cuando se dio el caso Marian, ¿qué sucedía? Se volteó toda la población y dijeron, ¿por qué cuando es un hombre sí y cuando es una mujer no? ¿Sí me explico? Y inclusive empezó a generarse un discurso en contra de las mujeres, de que entonces las mujeres no pueden cometer también feminicidio. En ese sentido, lo que quiero darles lo que quiero explicarme, lo que quiero que vislumbremos en este análisis que estamos haciendo, es que la percepción que nosotros tenemos de ciertas cosas que suceden dentro de nuestra impartición, de nuestra procuración de justicia, también está relacionada con estos mecanismos de control informal, y uno de ellos son los medios de comunicación, y ya les di los ejemplos de cuáles son. Ahora, les traje también otra gráfica, y esta gráfica está enfocada en las soluciones de política criminal que nos pudieran dar nuestras autoridades respecto de cómo combatir esa impunidad. Y si se dan cuenta, aquí tenemos el 17% diciendo, esta parte como verde clarito, que todos los delincuentes sean encarcelados. Entonces, esa es una percepción que tenemos como sociedad de que con eso vamos a disminuir la impunidad, que vamos a mejorar el sistema de justicia penal, tanto desde la procuración como la impartición. Pero claramente, con esto que les acabo de decir, ustedes se pueden dar cuenta que son muchas las problemáticas que vienen alrededor de esto, porque como les dije, la política criminal es parte de esa política social. En ese sentido, y fíjense que comentaba hace rato con mis alumnos en mi clase de Derecho Procesal Penal, un TikTok, que para los que me siguen en TikTok y que ven mis videos, agradezco mucho y que nos están siguiendo en este live, pero apenas subí un TikTok donde hablé de estos robos simples que se hacen en los supermercados y que dentro de esos robos, muchas de las veces accionamos toda la maquinaria del Estado cuando podemos optar por una salida alterna al proceso penal, pero no dejamos a la persona en prisión, en el Ministerio Público durante las 48 horas, luego lo pasamos a una audiencia inicial y luego es hasta que un juez de control puede aprobar la celebración de un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso. Pero podemos activar toda esta maquinaria del Estado porque la persona se robó un desodorante, se robó una lata de atún, se robó cosas que en cuantía son menores. Y fíjense que tuve comentarios encontrados y eso es lo que vengo a compartir con ustedes, porque esto es parte también de las redes sociales, de lo que nosotros vemos. Hay gente que decía, sí, no importa, si estás robando, lo que sea que robes, mereces prisión. Y hay otras personas que decían, qué desgaste, ¿por qué no estamos enfocándonos en delitos que mayormente tienen relevancia social y podemos utilizar una de las salidas alternas que prevé nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales? Es decir, no es como que le perdonemos a la persona la comisión del delito, sino que buscamos la forma de despresurar nuestro sistema y que justamente podamos obtener otros porcentajes en la percepción que nosotros tenemos de la impartición y de la procuración de justicia. Entonces aquí les traje un video rapidísimo, dura menos de un minuto porque ya voy corriendo, maestros. Que quiero que vean y que seguro pudieron escuchar este caso Justicia para Rudy, justicia para Rudy, justicia para Rudy.
Nuevo León, estudiantes de la Prepa Tec Milenio de Monterrey protestaron así, como los está viendo en su pantalla, esto por la falta de respuesta de las autoridades educativas, de los directivos de la escuela, ante un abuso sexual en contra de un alumno, presuntamente por parte de 5 de sus compañeros. Imagínense, dijeron que en lugar de avisar a las autoridades, la dirección decidió suspender 3 días a la víctima tras defenderse y golpear a uno de los presuntos agresores. Hoy, la preparatoria informó que habrá clases en línea tras esta protesta. Dejen quitar esa musiquita porque queda media macabra. Bueno, con este video lo que quiero que vean es que los asuntos se pueden volver mediáticos. Es decir, si se dieron cuenta del nivel de exigencia que tenían los alumnos en la universidad. Pero es porque esta problemática social, este delito, se está haciendo público, esa presión que está existiendo para las autoridades cuando ya no es una sola víctima, es decir, cuando el foco ya no está en una sola persona, sino ya está en un grupo de personas que exigen una misma respuesta por parte del Estado. Pero ¿qué sucede? Aquí les puse, por ejemplo, estas imágenes de varias notas. Quien quiera las diapositivas, con todo el gusto del mundo se las paso. Ahorita me estoy yendo un poquito rápido. Pero quiero que sepan, o el punto esencial al que quiero llegar, es a la problemática en sí. ¿Qué está sucediendo cuando no se atiende y por qué no se está atendiendo esa exigencia social en la que nos volvemos ya en un punto de tener que hacer marchas, nos volvemos en un punto de tener que protestar para que se pueda investigar un delito y para que se pueda impartir justicia respecto de ese delito? Y algo que encontré que es muy, para mí, desde mi postura, muy importante, es el personal y, digamos, los recursos con los que contamos a nivel nacional para así hacerlo. Esta encuesta que les digo hace un análisis en el 2023 y en ese año teníamos 1.776.078 carpetas de investigación o averiguaciones previas a comparación del personal que se encuentra dentro de las fiscalías para hacer la investigación de cada uno de esos delitos. Tenemos 58.785 personas en las fiscalías estatales. Y de esas personas, aquí les puse una gráfica de quién ocupa qué. Y, por ejemplo, si se dan cuenta, una de las partes esenciales en nuestro procedimiento penal es la prueba pericial. Y tenemos dentro de esta impartición de justicia, de esta procuración de justicia, únicamente como personas peritos, 8.2% para atender ese millón de carpetas de investigación. Entonces, aquí en conclusión lo que les quiero transmitir es que tampoco se trata de culpar a los ministerios públicos, no se trata de culpar a los policías, no se trata de culpar a los jueces, sino hay que hacer el análisis del fondo de por qué está existiendo esa problemática social y por qué las personas ya no estamos creyendo en ir a un ministerio público, en ir a hacer una denuncia y qué es lo que sucede alrededor de todo lo social aquí con nosotros. Ya, tiempo. Gracias, chicos. Agradecemos mucho a la maestra Shareni por esta intervención que sin duda nos hace pensar en la necesidad de una reforma estructural que implique no solamente las cuestiones jurídicas, sino también las cuestiones sociales. Cuando se hizo la reforma de 2008 y luego la de 2011, se pensó que íbamos a avanzar hacia esto. En 2014 la ley de medios alternos en materia penal o de solución de controversias en materia penal, pero el sistema no va a funcionar mientras la gente siga queriendo ver sangre y la gente cree que meter a la cárcel a las personas por cualquier cosa es la única manera de justicia y sin cambiar esa mentalidad no va a haber norma que modifique el problema de justicia que tiene México. Bien, dicho esto, vamos a ceder nuevamente la palabra al juez Roberto Pozán. Muchas gracias. Vaya retos que tenemos los mexicanos, vaya aprieto en el que estamos desde mi perspectiva. Y es que mis precedentes compañeros han dado mucho materia de dónde cortar, hay muchísima tela de dónde cortar. Y retomo un poco lo que dijo el maestro Marco Antonio, en el sentido de que pues están expidiendo licenciaturas a fuego, al vapor. Y también lo retomó nuestro moderador en el sentido de que, bueno, pues incluso el titular, ex titular de una fiscalía por ahí,
de un lugar muy, muy cercano, pues se sabe que no tenía la carrera y que de la noche a la mañana lo tuvo y se volvió titular. ¿Cómo le podemos exigir a nuestros ministerios públicos, cómo les podemos exigir a nuestras policías que al menos conozcan lo básico de su trabajo? Pues todo está en la cabeza, todo empieza en cascada. Por eso siempre es idóneo que las formaciones empiecen por escalafones, porque vas aprendiendo, uno va aprendiendo desde coser, después va aprendiendo desde hacer un acuerdito de copias, después uno va aprendiendo a hacer unas telenovelas de órdenes de aprehensión, pues ya se avienta unos chismes de auto de vinculación a proceso hasta que finalmente hace una sentencia, más o menos, y con los años la vas depurando. Esta curva de aprendizaje lleva años, muchos años, en cualquier lugar, desde un despacho, desde una institución educativa, desde un juzgado, la curva de aprendizaje en términos generales es muy compleja. Entonces, ¿cómo le podemos exigir a nuestros fiscales? ¿Cómo les podemos pedir incluso a nuestros fiscales especializados que conozcan, me refiero por ejemplo a los especializados en delitos tributarios, que conozcan cómo se lleva a cabo la investigación en delitos tributarios? Es lamentable que hoy en esta Ciudad de México, primer circuito, los fiscales especializados en delitos fiscales no saben de derecho fiscal, penal. Fiscal penal, no todos, desde luego, no todos. He tenido, y sobre todo he visto muchos abogados litigantes muy, muy, muy buenos en la materia. Menos fiscales, sí los hay, pero muchos menos. ¿Cómo se explican que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la jurisprudencia que empieza a emitir por ahí del 2000 al 2006, 2007, ya sienta todas las bases de cómo se debe de integrar una investigación o un proceso en relación con delitos fiscales? Pues no sé, parece que llegó una marea y eliminó todo eso porque las nuevas fiscalías no saben. Y no quiero entrar en tecnicismos, pero para que alguien le atribuyan la comisión de un delito fiscal, por ejemplo, defraudación fiscal, lo dijo la Corte desde hace ya muchos años, debe haber un procedimiento, por ejemplo, de los del 42 del Código Fiscal de la Federación, que son las facultades de comprobación. Pues ahora no sé por qué todo eso se olvidó a las fiscalías, a los fiscales, incluso a los directores de la Procuraduría Fiscal de la Federación, que inician investigaciones. No, recibí una denuncia anónima. ¿De quién? Pues ahí alguien me dijo que una persona estaba teniendo ingresos indebidos. Lo investigan, piden información hacendaria, piden información bancaria, la contrastan. Pues sí es cierto, declaraste menos de lo que debías de haber declarado. Defraudación fiscal. Oiga, no espérense, la Corte ya sentó hace muchos años que debe de haber un procedimiento, lo dice el artículo 92, un procedimiento administrativo, y no cualquier procedimiento administrativo, sino el procedimiento administrativo, pero de facultades de comprobación. ¿Por qué? Pues porque el SAT es el órgano especializado en vigilar todo lo propio, pero parece que todo eso ya no existe. Volvemos a lo mismo, ¿cómo le podemos pedir a un fiscal si su jefe fue hecho al vapor? Otro tema, cateos. Se meten a las casas. En el Estado de México hace muy poco tiempo hubo un cateo masivo, que catearon muchísimos inmuebles en el Estado de México. Se resulta que pues ahora con todas las tecnologías todos tenemos teléfonos y grabamos, y también en los locales pues tienen cámaras. Pues se veía cómo entraron estos cuates de la policía, aventaron papeles con droga, dijeron que eran puntos de venta de droga. El fin era bueno, vamos a catear esos inmuebles porque existe la posibilidad de que haya narcóticos, drogas, delincuentes organizados, qué sé yo. Pero ¿por qué hacerlo de esa manera tan abrupta? ¿Por qué entrar de manera indebida? ¿Por qué sembrar drogas? Pues todo este operativo, que se llama el operativo Atarraya, cayó. La mayoría de los inmuebles ya están liberados, no hubo ni un detenido. ¿Cómo queda el Estado? ¿Cómo queda el Estado? ¿Y de quién es culpa? Muchos dicen, no, es que es culpa del procurador. Puede ser que sí, no lo sé. Pero vamos, de quien esté ejecutando el cateo, ¿por qué llega el policía y de pronto a escondidas avienta droga? ¿A quiénes están? ¿En manos de quién estamos? Por eso, insisto, hay que profesionalizar. Otro tema que tocó la maestra Shareni. Oigan, pues es que estamos investigando, detienen a delincuentes de pecata minuta. Les quiero contar un caso. Resulta que hay un señor, llegó detenido a un señor, no detenido por formulación de imputación a través de citación, y aparentemente era un extracto social muy, muy bajo. Y la fiscalía llevó como a 6 fiscales porque le estaba atribuyendo al señor que se colgaba de unos cables y se estaba robando la luz. Robo de uso, delito federal, porque la parte ofendida es la CFE. Caray,
El hecho materia de la imputación, mal hecho, ni siquiera refería de quién era la casa, no refería ni siquiera cómo estaba esta persona, el señor, cómo pudo haber estado relacionado, al menos con el inmueble, mucho menos que él haya sido la persona que se estaba robando la luz. Pero peor aún, llevaba 3 actos de investigación, una inspección del lugar de los hechos, un dictamen pericial en donde sacan la cuantificación de los kilowatts y un documento que jamás entendí, porque era un documento relacionado con el aparato, una mufa que se estaba… Y yo me quedo, ¿trajeron este asunto de verdad a formulación de imputación? No hay un solo dato que relacione a este señor, pero ¿saben qué es lo más grave? Que fue la ofendida y el señor, y en la audiencia me dicen, oigan, pues nosotros tenemos un convenio que me va a pagar 15,000 pesos. La Constitución no quiere que estos asuntos lleguen, al margen de que la sociedad quiera o no que estas personas que se roban la luz sean sancionadas. La reforma de 2008 tuvo un fin específico, investigar lo realmente importante. Estos asuntos pueden terminar por otras vías. Otro tema muy importante, y ya no me va a dar tiempo de abordarlo, y prometo que después lo comentaremos, la reforma del Poder Judicial. Volvemos al mismo punto, esta curva de aprendizaje es muy larga. Yo lo único que espero es que lleguen los mejores perfiles, la mejor gente preparada, jóvenes como ustedes, que vienen de buenas universidades, que son estudiosos, que se preocupan por aprender. Espero en algún punto, y de verdad lo deseo de todo corazón, que más de uno de ustedes llegue a ser nuestra futura jueza federal, nuestro futuro juez federal, nuestra magistrada federal. Y eso no se gana de la noche a la mañana, ni de ser popular. La verdad es que son trabajos que se ganan sentados en estas aulas, sentados en aquellos salones. Muchas gracias. Agradecemos mucho la intervención del juez Roberto Pozán por lo que nos acaba de decir y que a mí me hace recordar un poco el problema de la impartición de justicia y cómo se va a ir agravando cada vez más en México. Por ejemplo, hay que recordar que por ahí a alguien se le ocurrió meter una cosa llamada los jueces sin rostro, que es una figura fascista que se trajeron de Italia a México y que va a operar para crimen organizado, que cualquier cosa puede ser crimen organizado. ¿Qué vamos a hacer si además ahora no puedes promover amparo con efectos generales para cierta cosa, no puedes promover ningún recurso contra la Constitución? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo como siempre les digo a mis alumnos, ojalá no me toque verlo, pero a ustedes seguramente les va a tocar, así que no, pues no tengo una respuesta. Ojalá el maestro Marco Madrigal la tenga. Adelante. Bueno, pues con el poco tiempo que nos queda, trataré de hacer mi exposición lo más breve posible, pero sí de manera muy concreta. Me parece que uno de los principales retos que tengo en mente para el sistema penal es el ejercicio de la acción penal. Estaba comentando la maestra Sharini, ya perdí mi nota, aquí está, impunidad del 90%. ¿Cuál es mi percepción, mi idea? El no ejercicio de la acción penal. A ver, ¿qué es el derecho o qué es la ley? Lo que el Estado diga que es un constructo social. Consecuentemente, el monopolio del ejercicio de la acción penal, que en alguna clase también, en una ponencia también estábamos viendo que se había cambiado el monopolio del ejercicio de la acción penal, ahora corresponde al Ministerio Público, era una facultad que se le dio al Poder Ejecutivo, porque recuerden que el titular del Poder Ejecutivo es el presidente, y entonces en aquellos tiempos el poder estaba prácticamente depositado en el presidente. Entonces el presidente decía qué delitos se ejercitaban y qué delitos no se ejercitaban cuando convenía y cuando no convenía. ¿Cuál es el problema? Que en ese devenir histórico, ese monopolio del ejercicio de la acción penal no se lleva a cabo por la institución del Ministerio Público, se lleva a cabo por las personas que encarnan la institución del Ministerio Público. Decían, el poder a los inteligentes los atonta y a los tontos los vuelve locos. Pues ahí está el gran poder que tienen los ministerios públicos. A ver, no hay un mecanismo a través del cual se pueda impugnar de fondo el no ejercicio de la acción penal. No ejercicio de la acción penal, procede 258 del Código Nacional, el juez de control
dice, concedo, revoco para que siga investigando. ¿Hay fondo? No, no hay fondo. Me parece que hasta viola el artículo 25, fracción primera, respecto al recurso efectivo, porque no hay fondo. Vuelve a investigar, vuelve a proponer, vuelve a darse el mismo andamiaje y así puede ser infinitamente. Había dos criterios jurisprudenciales. El primero, que hablaba de que los jueces de distrito podían especificar un plazo para que el Ministerio Público determinara. Uno segundo, que decía que en el amparo era dable poder conceder el amparo para el efecto de que en vía de consecuencia se ordenara el ejercicio de la acción penal. Quedaron ya atrás con la reforma y hoy tenemos que seguir ese andamiaje. Me parece que el ejercicio de la acción penal debe cambiar. El ejercicio de la acción penal debe de ser revisado. Vamos a cambiarle, porque siempre que entramos al órgano jurisdiccional dicen, es invadir esferas de competencia. Bueno, ya que tenemos un andamiaje a través de la ley orgánica de la Fiscalía y el reglamento de la ley orgánica de la Fiscalía, podemos hacer que la coordinación de auxiliares, ya sea el fiscal, dependiendo de las centrales, o la coordinación de auxiliares de la Fiscalía, revisaran, pero que entraran al fondo, para que ellos mismos dentro de la misma institución ordenaran el ejercicio de la acción penal, porque siguen realizando la misma función. No se ejercita acción penal, pero y cuando quieren ejercitarla lo hacen. No en balde también destituyeron a un fiscal del búnker de niños y niñas. Ya, la corrupción está más que clara y más que evidenciada. Hoy en día no podemos callarnos nada, O sea, en medio sale absolutamente todo. Consecuentemente, el ejercicio de la acción penal debe cambiar completamente para que de manera constitucional se establezca que debe de haber un control, como lo quieran ver, por parte de la propia institución, de la Fiscalía o por parte del orden judicial, pero debe de haber un control respecto del ejercicio y no ejercicio de la acción penal. Me parece que esta es una de las consecuencias por las cuales también ha abonado a que ese 90% de impunidad esté presente. Recuerden que un derecho de las víctimas es el derecho a la no impunidad, el derecho a la verdad. Entonces me parece que por ahí podría haber ese sesgo que mucho podríamos aportar. Muchas gracias. Agradecemos mucho la intervención del maestro Marco Madrigal y de cada una de las personas que nos acompañaron el día de hoy, y vamos a destinar unos 5 minutos que nos quedan para la respuesta de alguna pregunta que pudieran tener. Bueno, primero muchas gracias por la ponencia, fue bastante enriquecedora. Y tengo un comentario y una pregunta. La pregunta para la profesora Shareni, y es que me parece que igual en las fiscalías hay un botón rojo, por si algún funcionario no te quiere atender, pues tú vas, pero no sé cómo funciona ese botón. Y también un pequeño comentario a la diferencia de los robos pequeños, pues sí, o sea, mi papá fue policía toda su vida y él estuvo todo el tiempo en Santa Marta, y luego llegaban personas que por unos chocorroles, por un huevo, y, o sea, toda la sociedad se iba contra ellas. Y pues ahí mismo decían que la mayoría de jueces que se estaban ahí, pues daban una sentencia condenatoria por esas tonterías, porque también para llenar cifras, de que no se quedaban impunes los delitos y cosas así. Y también respecto a lo de las facultades para la Guardia Nacional, yo tengo un familiar que está en la Guardia Nacional y sí me encuentro cosas, o sea, bastante desafortunadas, porque igual no tiene mucho como un año, él está en carretera, entonces él me comentaba que uno de sus jefes, comandante de no sé qué, le llegó un caso donde era una persona que tenía una orden de aprehensión, y que en la misma escuela donde el compañero fue a estudiar, ahí ese comandante les contó que cuando llegó ese vehículo con la persona tenía una orden de aprehensión, pero el comandante le pidió, me parece, 400,000 o 500,000 pesos para que lo dejara libre. Y ese comandante que le estaba dando clases les dijo: si a ustedes les llegan al precio, acéptenlo. O sea, realmente no se metan en problemas ni nada de eso. O sea, sí es muy preocupante el hecho de que le den facultades a la Guardia Nacional, porque si un comandante está enseñándole a las personas que tienen a su cargo a hacer eso. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Es una pregunta para el juez Roberto en lo particular.
¿Usted pues cree que existe la objetividad a la hora de juzgar cuando el caso es mediático? Y antes, ¿hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Sí. Para los tres, ¿cuál sería la estrategia de ustedes harían de primera mano para tratar de solucionar esos conflictos? Los particulares que los mencionaron. Muy bien. Adelante, si quiere empezar la maestra Shareni, que es a la primera que le preguntaron. Sí, gracias. Primero respecto a lo del botón rojo. Efectivamente, como dice su compañera, en las agencias del Ministerio Público existe un botoncito o un teléfono que le llaman el famoso teléfono rojo, que tú llegas a la agencia del Ministerio Público y si no quieren iniciar tu denuncia, si te están pidiendo dinero, si notas alguna vulneración, algún derecho o restricción al mismo, tú puedes levantar ese teléfono, está en todas las fiscalías, levantas ese teléfono y es una línea directa con asuntos internos, porque ellos a su vez también tienen otros funcionarios que los vigilan el ejercicio de su trabajo. Ustedes levantan ese teléfono y les van a preguntar en qué ministerio público se encuentran, en dónde están, sobre todo les van a preguntar quién es la persona que los está atendiendo. Por eso siempre los ministerios públicos en sus espacios o en sus oficinas, a los que tengan la suerte de tener oficina, aparece ahí su nombre, su foto y el cargo que tienen. Entonces ustedes ahí en ese teléfono pueden indicar cuál es la circunstancia que se está llevando a cabo en ese momento y lo que van a hacer asuntos internos es tomar nota de la queja y muchas de las veces, si ustedes lo exigen, llegan ellos a la agencia del Ministerio Público para que se inicie también esa investigación en contra del Ministerio Público por ese indebido ejercicio de sus funciones. Y respecto de lo que me comentabas de las cifras, sí, definitivamente, y por eso la existencia de lo que les decía de la cifra negra, en esta parte en la que muchas de las veces, pues por tener, ellos se manejan por estadísticas, muchos son las estadísticas y es lo que nos permite hacer una proyección de la justificación de una reforma judicial, de la justificación de reformas a la Fiscalía, de justificación de reformas a nuestros códigos, y entonces conforme esa cifra lo que se busca es que se establezca cuántas personas pueden salir por optan por una salida alterna, cuántas personas por un procedimiento abreviado, cuántas personas llegan a juicio, cuántos ministerios públicos logran vincular, ¿no? Cuántas vinculaciones hiciste al mes, y asimismo las defensorías públicas y asimismo en el Poder Judicial. Todo es por estadísticas y conforme esas estadísticas pues se va haciendo un análisis, sobre todo a partir de la implementación de nuestro sistema de justicia penal. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero trataré de abonar a su comentario en el sentido de la Guardia Nacional y trataré de ser muy breve por cuestiones de tiempo. Sí, al margen de las malas praxis que puedan haber, el tema todavía mayor es que la Sedena, los militares, tienen formación castrense. Ellos no saben, por ejemplo, de protocolos de actuación, no saben qué es un nivel de contacto, no saben cómo efectuar una detención en flagrancia. Ellos tienen una formación distinta de instrucción. Entonces, ¿qué pasa? Que al incorporarse la Guardia Nacional a la Sedena, pues elementos que estaban en la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional se compuso por gente de Sedena y por Policía Civil. La gente que pertenecía a Sedena regresa a la milicia como Guardia Nacional, pero ahora con nuevamente instrucción castrense, y los que eran de Protección Civil me parece que se van a la Secretaría de Seguridad Pública o algo así. El punto es que los que están en Sedena ahora tienen facultades de investigar, o sea, un militar que no sabe efectuar detenciones, que no sabe incrementar los niveles de contacto, podría participar en un cateo, por ejemplo. Y recordemos que hay, por ejemplo, este manual para juzgar con perspectiva de género en materia penal, donde se alude a muchísimos casos de distintos juzgadores, y hay un caso en particular que a mí me llamó mucho la atención: ejecución de cateos cuando te encuentras mujeres. ¿Cómo debes de actuar cuando hay una mujer en el interior de un cateo? Debe de tomar en consideración varias cuestiones. Si en realidad la mujer no estaba en ese sitio por una cuestión de violencia, o simplemente por una cuestión de pareja, o por una cuestión de violencia económica, violencia sexual, no lo sé. ¿Esto lo sabrá un militar? Si cuesta trabajo entenderlos para los defensores privados, para los jueces, para los ministerios públicos, un militar lo va a saber. No, un militar va a llegar y va a arrasar. Entonces, ese es el gran riesgo en cuanto a la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. Por cuanto concierne al tema de lo mediático, pues claro ejemplo que durante muy buena parte del sexenio pasado, varios de personas juzgadoras aparecían en la mañanera porque habían tomado decisiones que no eran pues acordes con la política pública.
Y es que, y esto entonces a mí me lleva a reflexionar que, pues claro que si un asunto es mediático, desde luego que genera cierta presión, pero al menos en el Poder Judicial de la Federación no lo ha sido así. Tan es así el caso Fofo Márquez, que comentó la maestra. Pues se juzgó en el foro común, para algunos podrán pensar que está mal, que fue exagerado, que está bien, no lo sé. Pero la opinión pública dice, está esperando a que se resuelva en el Poder Judicial Federal. Están esperando en que haya una reclasificación jurídica del hecho, no sé si se puede hacer ya reclasificación ahora, etcétera. El punto es que, en mi experiencia, si bien un caso mediático por la propia naturaleza representa una cierta sensación, lo que es un hecho es que en mi experiencia y el grupo que yo conozco, tienes que resolver conforme a la norma. Y por eso es que muchos jueces resultaron incómodos, porque resolvían conforme a la ley y si no habría más, pues ni más ni más. Entonces puede ser un factor que influye, desde luego que sí, pero no es lo que hace que se tome una determinación de manera absoluta. Finalmente, por cuanto hace a alguna propuesta, pues volvemos a lo mismo. Yo confío en ustedes, que van a ser los próximos operadores del sistema. Prepárense, síganlo haciendo, como dice el maestro, es más, no importa si van a tener una maestría, un doctorado, pero profesionalícense, encarnen al derecho. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tratando de abonar un poquito, ya saben que soy más realista. Muchos botones rojos no sirven, por desgracia. Sí, por supuesto, ahí está, y ese es el fin, y el comentario, muchos no están. Bueno, hay lugares donde ni siquiera están, o sea, los han arrancado, y otros los desconectan, y otros los cambian de extensión y te termina contestando otra persona que nada más te dé el avión. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo sería de la idea que en todo caso, directamente a la unidad de asuntos internos, ¿no? Yo sería de esa idea. Por el otro lado, comparto evidentemente el tema de la educación y el estudio, por eso agradezco profundamente que estén aquí. O sea, algo de todo lo que escucharon aquí, algo se les quedará, y créanme que en muy pocas universidades se dan este tipo de espacios para que ustedes aprovechen la experiencia de los ponentes, que es lo más enriquecedor, ¿no? No están en un libro, es la experiencia que ellos les están brindando. Entonces yo igualmente confío en ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo confirmo con el maestro Marco, los botones no sirven, incluso yo que tengo, que parece una cualidad específica para ser perseguido por policías, una vez me persiguió uno porque quería entrar a la fiscalía a utilizar el teléfono porque estaban golpeando a una persona afuera, y pues ya saben que cuando recién sales de la carrera tienes complejo de defensor de los derechos humanos, entonces, pero no se puede, no sirven, entonces pues mejor directamente a asuntos internos. Bien, pues les agradecemos muchísimo por su asistencia el día de hoy. Les esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana aquí en este mismo auditorio y les deseamos que tengan una excelente tarde. Gracias.